Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de algo muy importante, tanto o más que el propio terrario, incluso que el animal, algo importantísimo, que es su alimentación. Bueno, aquí tengo una pequeña muestra de cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de alimentar nuestros animales. No sirve llegar de la tienda, a ver, esperad un momento, aquí tengo un montón de cosas. Por ejemplo, llegar de la tienda con tu caja de grillos y echárselo a tu animal, los grillos que necesiten, ya que seguramente que vienen deshidratados, que no vienen bien alimentados y a lo mejor como mucho, lo máximo que han comido es la huevera que llevan dentro, el cartón que lleva dentro y eso es el aporte que le vas a dar a tu reptil. Imaginaos que eso no cabe en ninguna cabeza, que eso debe ser así, ¿no? Lo importante de todo esto, voy a darle la vuelta a la cámara un segundo. Os voy a enseñar por aquí cositas. A ver, os empiezo por aquí. Tema de tenebrio. Ya sabéis que yo tengo, pues bueno, bastante cantidad. Ahora no tengo tanta, porque bueno, no tengo tantos animales. Tengo muchos menos. Pero importante, a ver si lo vemos. A ver, un momento. Bueno, aquí estáis viendo. Aquí le he puesto un poquito de verdura, ¿vale? Y le he puesto también lo que sería todo el tema de sustrato, de alimentación, de avena y una serie de cosas, que eso lo tenéis en el vídeo, que es el vídeo más visto mío. El tema de tenebrios es el vídeo que más visualizaciones tiene. Ahí tenéis la guía completa. Pero a lo que yo voy, no cojáis este animal o, por ejemplo los grillos cuando llegan de la tienda y los cojáis y los echéis directamente al animal sin haberlos nutrido. Por lo menos de 24 a 48 horas, pues mínimo, una vez que llegan, alimentarlos bien, ya sea, por ejemplo, estos son muy chiquititos, tampoco os paséis. Si los vais a mantener en la caja durante el tiempo que digamos que no... Mira, yo por ejemplo tengo una pequeña caja aquí, que aquí ¿no ves? Con bastante ventilación para que no se mueran, no se haga moho, o sea, no tenga problemas a la hora de mantenerlos, porque los grillos, digamos que si tienen al estar en bastante temperatura, si queremos que críen y todo eso, pero bueno, si solo queremos mantenerlos sin criar, para que nos duren más, de esta tarrina la pasamos a una caja un poco más grande. Le pondremos dos comederos, uno con comida que también tiene todo el tema ese, no nos vamos a enrollar en eso, en la alimentación que necesitan, pero sobre todo a lo que vamos con este vídeo es que no vale venir de la tienda con esta caja, tener nuestras pogonas, no sé, nuestro camaleón o el animal que tengamos, cojamos y echemos estos insectos. Pensar que en la tienda a lo mejor llevan una semana o a lo mejor acaban de llegar, pero no han sido alimentados, casi siempre vienen, mira, fijaos lo que llevan, ese tipo de pienso, pero lo que es de fresco no tienen nada. Necesitamos eso, hidratarlos y que estén bien alimentados. Por ejemplo, aquí tengo una pequeña caja, que sabéis que tengo cajas más grandes pues con la Bláctica Dubia, pero bueno, para tener aquí arriba, para el día a día, uso otra caja más pequeña. Y bueno, aquí estáis viendo verdura, luego aquí que es avena, harina, una serie de ingredientes que lo tengo también en el canal. No vamos a hablar ahora del tema este de cómo se preparan este tipo de alimentación, pero sobre todo el tema de verduras es importantísimo, ¿vale? Luego otra cosa importante, multivitamínicos, calcio, todo eso importantísimo. Dependiendo del animal, le daremos las cantidades que necesiten. Si son animales pequeños, necesitarán más que un animal que sea adulto. Y si es un adulto que está, por ejemplo, en época de cría, que sea una hembra que esté preñada, pues ya sabemos que el tema de calcio para crear ella sus huevos van a tener mucho desgaste, pues necesitaremos darle más cantidad de calcio que normalmente se le da pues a un animal adulto que esté en condiciones que no esté en cría. Luego otra cosa importante, si queréis que los animales os estén criando, digamos los insectos, necesitaremos una manta.
Esta manta da bastantes, con 7 vatios da bastante potencia. Te puedes subir perfectamente una caja de estas o una caja más grande 40 grados. He llegado pues con pistola y con termómetro a mirar. Tendríamos más que suficiente, no hace falta meter 25 vatios ni cosas así, a no ser que a lo mejor en el sitio donde estés haga mucho frío. De todas maneras, yo en sitios que he probado esta manta con sitios que hace bastante frío, y ya os digo, en pleno invierno perfectamente me llega a 35-36 grados sin ningún problema, y pasando y cuando empiezan las temperaturas a subir, 40 grados perfectamente. Otra cosa importante, ponerle un termostato a la manta y mantener los grados que necesitemos. Si necesitamos para la cucaracha estar en, pues me lo invento, en 30 grados, 28, para que estén en pleno funcionamiento y estén criando todo el rato, pues con el termostato lo que hacemos es que mantengamos ese tipo de temperatura. Aparte que ahorraremos mucha energía. Esto todo el rato puesto, encendido, es inútil porque a lo mejor está pillando, no sé, me lo invento, 43 grados, necesitamos 38, ¿para qué queremos esos grados de más? Si esto nos lo corta la energía y hacemos bueno, pues que ahorremos, y aparte que los insectos estén en las condiciones que ellos necesitan. Al final, tener insectos, vamos a hacer una pequeña toma así. Tener insectos al final es algo que le tenemos que dedicar igual que cuando tenemos un reptil, porque necesitan un espacio, necesitan alimentación, necesitan calefacción, necesitan un termostato y bueno, y que lo tenemos que tomar así. Yo sé que casi todo el mundo ya lo hacéis así, y sé que alimentáis a vuestros insectos porque al final es lo que a ellos, a nuestros reptiles o al animal que le estemos dando este tipo de insectos, es lo que le llega. Es el aporte nutritivo que va a tener ese reptil, ¿vale? Pero hay mucha gente que, pues por desconocimiento o porque a lo mejor no cae o piensa que con lo que ya lleva en la cajita, que sería esto, ya tiene más que suficiente, pensar que eso no tiene hidratación. Un grillo como estos, si no le metemos hidratación, como haga calor, empiezan a morirse. Ya sabéis que los grillos se mueren bastante rápido. Como no les demos el tema pues de hidratación y de alimentación que necesitan, y como os digo, si podéis pasarlos de cajitas pequeñas aquí para que os duren mucho más, los metemos en una caja un poquito más grande, bien ventilada, y os durará mucho más. Todo esto tengo los tutoriales de todo, pero me parecía interesante el hecho ya no del mantenimiento, sino del aporte que necesitan nuestros reptiles. De esta manera los tendremos en perfectas condiciones y haremos que nuestros reptiles estén mucho más saludables, más fuertes y que tengan menos enfermedades, porque muchas de las enfermedades que tiene nuestro reptil, a no ser que ya sea pues que venga de su genética o porque bueno, sea una enfermedad espontánea que pueda coger, muchas veces la causamos nosotros por el hecho de no alimentar bien o dar alimento que no está bien alimentado y por no suplementarlos como tienen que suplementarse. El tema de la suplementación tampoco nos podemos pasar. Ya sabéis que es tanto malo suplementar mucho como no suplementar nada. Tenemos que, pues bueno, basarnos en la especie que estamos llevando a cabo y en la época que esté llevando a cabo ese animal, y con eso pues haremos nuestro pequeño esquema. Podemos apuntárnoslos en una libreta y poner los días que le damos de comer cuando tienes pocos animales y cuando suplementamos, y así lo tenemos todo siempre como debería ser. Por mi parte nada más. Espero que este vídeo, que es sencillito, pero yo creo que es interesante que para verlo y para saber que no vale todo, no vale echar los animales directamente como vienen de la tienda, porque eso al final estás dando algo que es insípido, que no tiene ninguna nutrición y que no le va a aportar nada de energía ni nada al animal. Pues nada, si os gusta este tipo de vídeos, pues suscribiros, darle a like, lo compartimos y seguimos subiendo vídeos y contenido. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego, adiós.